Monty Peiró. Marcos Bañó, ¿qué tal estás? Estoy muy bien, estoy ideal con esta sudadera que me has prestado. Bueno, no sudadera exactamente, ¿no? Esto es una chaqueta de chándal. Chaqueta de chándal. Vale. Sí, te queda genial. De hecho, te he propuesto dejártela unos días, sí, o sea, como unas semanas, porque es verdad que te queda francamente bien. Y sería un delito. Sería un delito que no pasearas tú esa chaqueta por ahí, en ese con cuerpo. Orgullo, por la liana. Por la liana, claro que sí. Yo me la puse un día paseando por mi barrio. Ajá. Y tengo que decir que la gente me miró mucho. O sea, es una chaqueta que... Sí, claro. Que llama la atención. Levanta miradas. Llama la atención. Sí. Es que tiene CCCP escrito en gigante. ¿Me falta una C? Sí, te falta una C. CCP seguramente es un producto químico muy nocivo para el campo, ¿no? O algunas siglas de un ciclo formativo, ¿no? Exacto. Sí. Algo de... no lo sé. En fin, ¿cómo estás, Monty Peiró? ¿Tienes novedades que Tengo ofrecernos? novedades vitales. Sí. Has publicado un libro. ¿Has hecho una de las 3 cosas que tiene que hacer una persona? No, en su lo del vida? árbol también lo hice en el colegio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué te queda? Ah, bueno. Me queda tener un hijo, que eso va a ser que no. Pero voy a tener muchos gatos, entonces yo creo que... Bueno, compensa un poco. Creo que 7 gatos equivalen a un niño. Vale. Entonces bueno, pues me faltan pocos. Te faltan pocos, sí. No, yo creo que ya he tenido 7 a lo largo de mi vida. Sí. Vale. Entonces bueno, no sé, bien. A lo mejor alguien un poco más oficial debería hacer o como homologar esto, ¿no? No sé quién es el organismo que se encarga de decir o de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, que nos comente para los antinatalistas. Claro, como tener una homologación ahí, el rollo, tú lo has conseguido, ¿no? Sí, de decir, pues son tantos gatos o tantos perros o lo que sea, para que sepamos un poco con Tiene qué que haber jugar. alternativas, no puede ser el hijo sí o sí. Claro, yo creo que ya en los tiempos que vivimos de este tema hay que hablar. Muy bueno, bien. El caso, que he escrito un libro, sí. A ver, cuando cuéntanos. digo escrito se me hace raro porque lo escribí hace bastante tiempo en realidad. Claro, El libro lleva prácticamente 1 año y medio terminado. Las publicaciones tienen lo que tienen, el ritmo que llevan. Sí. Pero bueno, ha sido una cosa que tú siempre has querido sacar adelante, sí, ¿no? yo siempre he querido escribir. Bueno, de hecho siempre he escrito en otros formatos más breves. Y bueno, pues he escrito un libro que se llama El diablo vino a mí, género, drogas y rock and roll. Muy bien. Y que sale con la editorial Saigón. Perfecto. Que es una editorial que han creado los chicos del maíz, así que todo queda en casa. Y si todo va bien, este viernes día 15, o sea, el viernes que viene, día 15, estaremos en la repartidora de Benimaclet a las 7:30 para presentarlo. Pues muy bien, pues que la gente vaya a ver la presentación. Claro, decía que posteriormente vamos a presentarlo en más ciudades y que además estoy abierta a que si alguien quiere que yo vaya a su ciudad, que se ponga en contacto conmigo, con la editorial. Sí, evidentemente sí va a venir gente. Quiero decir, si tú crees que hay un nicho para mí en tu ciudad. No me líes para verme tú y ya está. Exactamente. Y bueno, el libro pues habla de mi experiencia como mujer en el mundo del rock and roll. Y que como ya nos contaste la semana pasada... complicado. Es complicado. Y he intentado analizarlo desde mi formación en ciencias sociales. Es decir, he aunado lo que sé de antropología y psicología con mi experiencia, con la de otras muchas mujeres también, por supuesto, y con un poquito de humor, a lo mejor. Ideal. Suena Yo creo que sí. Una mezcla. Tengo muchas ganas de leerlo. Yo es que me he empeñado en leerlo en físico. Sí. Tengo que decir que no tengo claro aún si es un coñazo infumable, porque puede ser, pero creo que, fíjate, últimamente estoy como muy reconciliada con la idea de que sea un coñazo infumable. Fíjate. O sea, la idea de que sea un coñazo infumable, de haber escrito algo considerado una turra, yo creo que me gusta. Bueno, pues ya te comentaré si es un coñazo infumable o no. Claro. Aunque no corresponde a mí juzgarlo en realidad. Pero bueno, lo veremos. Vale. Se lo puedes enviar a todos los señores que te insultaron. No, sí, claro, gratis, que se lo compren. No, yo no les escribo a ellos les da igual, ellos van a seguir, los señores van a seguir señoreando, igual que el PSOE va a seguir PSOEando. Así que nada, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás tú esta semana? Yo bien, ya sano. ¿Estás sano por fin? Sigo sin estar sano del todo, sigo teniendo algo en el pulmón. Quiero hacer una pregunta que no sé si va a ser meter el dedo en la llaga, pero ¿tú crees que esta demora en tu recuperación se debe a la edad? O sea, ¿crees que ya estamos en ese punto en el que cualquier cosita se nos va a complicar? Yo creo que obviamente, sí. O sea, está claro. O sea, esto de que no se te vaya un resfriado en un mes, yo no lo he vivido en los 30 años anteriores. ¿Qué quieres que te diga? O sea, sí, lo vas notando, es muy progresivo y como que no eres consciente de tal, pero como ha habido un gap
ahí Ya. con el Con el coronavirus COVID, ya. y tal, entonces te das cuenta de repente, 3 años después, cuando vuelves a enfermar y dices, no me estoy yo recuperando, No estoy esto yo- está tardando mucho, ¿eh? Fíjate que yo me di cuenta cuando me fui a Egipto y Ujú. preparé una maleta para 13 días y dediqué un neceser Sí. exclusivo para medicamentos posibles. O sea, como de Claro, todas claro. las cosas posibles Claro. que me pueden pasar en 13 días. Y haces muy bien. Y el neceser era bastante voluminoso, tengo que decir, y ahí dije, espérate, ¿qué es esto? ¿Quién soy? ¿Quién soy? O sea, ¿cuántas posibilidades de Sí. dolencia se despliegan ante mí en 13 días? ¿Sabes? Bueno, pues, También te digo una bueno. cosa, voy a decir, la gente es muy exagerada, porque yo antes de ir a Egipto me Ujú. documenté, y me documenté mucho sobre pues estas cosas que oyes, ¿no? De la comida, el agua. Sí. Y bueno, todo el mundo parecía que si comes en Egipto o te lavas los dientes con agua del grifo, Morirás. morirás. Y yo tengo que decir, La maldición de Tutankamón. sí, la maldición de Tutankamón es que la gente enano es más delicada que la hostia. Porque yo te digo, seguramente que estaría cagalera, seguro. yo evidentemente bebí agua embotellada, pero es que la gente de Egipto también bebe agua embotellada. Es Ya. que yo bebo agua embotellada, o sea, solo los de Madrid. Los perros callejeros beben agua embotellada. Excepto la gente de Madrid que tiene el privilegio de, que, claro. de que por sus grifos sale agua de Madrid, los demás bebemos agua embotellada en Egipto y en Valencia. Entonces, pero yo no tuve que hacer nada más. Yo comí en todas partes, me lavé los dientes con agua del grifo, porque a mí la idea de lavarme los dientes con agua embotellada me parece... Ya es O sea, no me como- quiero ver a mí misma haciendo semejante esnovismo. Porque si mi cuerpo no está preparado para contactar brevemente gingival y dentalmente con agua del grifo de donde sea, Ya. si me tengo que morir, que me muera. Claro Porque que a lo sí. mejor es que no estoy preparada para la vida. Claro. Y la gente relatando, yo solo bebí agua embotellada y aún así enfermé porque un día toqué, llovió y mira, de verdad, sois todos una panda de culo finos, tío. Ya está, ya lo he dicho. Pero bueno, eso, que me llevé muchos medicamentos. Yo creo que se extiende mucho esa movida porque a la gente le encanta hablar de los viajes, pero normalmente nunca suelen ser tan apasionantes como uno quiere que sean, ¿no? Entonces, Bueno, ¿qué sí. destaco de mi viaje? Estuve cagaleras. Entonces te cuentan toda su experiencia de salud allí. Porque luego, ¿qué cuentas de un viaje? Como me pasé un viaje a Egipto, quiero decirte, no sé cuántas... O sea, has visto maravillas del mundo, has visto... Claro, pero eso cómo lo cuentas, eso lo sientes, pero no lo cuentas. Hombre, que no lo cuentas. Bueno, tú tienes capacidad de contarlo, pero la gente que no puede. Bueno, Lo pues, ve y dice, bueno, pues ya está. dice, pues qué grande. Pues que a mí, Claro. no sé, yo creo que la gente está exagerando un poco con esto, o son más delicados que delicados, porque yo, de verdad, comí en todas partes, no fui especialmente cuidadosa y ya está. Yo en Túnez estuve cao un día entero, llorando No estás preparado para la vida. de lo mal que me encontraba. Pero ¿y Me qué encontraba hiciste tan para mal. eso? Pues beber, o sea, comer comida de allí y nada. Ya. Y lloré de puro... Sí, lloraste. Sí, O sea, se lloré. lloró. Sí, sí, Se lloré. lloró. Qué Lo que pasa es fuerte. que lloré fue una mezcla de lloro de encontrarme mal y lloro también de amor. ¿Cómo que lloro de amor? Lloro de amor, de desamor. ¿Tuviste un desamor en Túnez? Sí. Sí, fue cuando me di cuenta que realmente la chica que me gustaba en la facultad de toda la vida, de verdad, nunca se iba a fijar en mí. Y me Hostia, di qué cuenta en el duro. viaje de fin de curso. O sea, perdí como 5 años de Me mi parece vida. muy dramático esto que nos estás contando. O sea, no he visto venir este giro. Sí, yo tampoco sabía que lo iba a contar, pero he dicho, lo voy a contar. Es Qué fuerte. mala. Y te diste cuenta del viaje de fin de curso. Sí, porque... Pues como que lo vi, claro, porque en el viaje de fin de curso te tiras una semana con tus amigos 24 horas. Ya. ¿Has dicho del Ah, instituto, perdón, o de la no, universidad? de la universidad. Ah, vale. Yo es que Eh, no fui, yo solo fui al de la EGB. Entonces, ya éramos mayores, o sea, Claro, o sea, sí, sí. éramos adultos. Lo que pasa es que yo estaba pues enamorado desde el primer curso y en el último, en el viaje de fin de curso, íbamos todos juntos, 24 horas juntos, no sé qué, hasta que de repente me di cuenta y fui consciente de que esto no era posible. Entonces lloré mucho cuando me di cuenta. Y fue bastante ¿Y alguna vez horrible. le confesaste tu amor o dijiste paso? No, es que ¿Te yo sabía imaginas en que el ella fondo. también, o sea, te imaginas que en realidad tú eres el protagonista un poco del diario de Noah Ujú. y ella también estaba enamorada de ti? No, esto no es así. Yo quiero saberlo. ¿Qué quieres saber? Yo quiero preguntárselo. No, ¿sabes? Si quieres se lo puedes preguntar. Yo te doy su teléfono y ¿Te se lo imaginas? preguntas. Oye, una cosa. ¿Cómo se llamaba? Dime un nombre ficticio, me da igual. Lorena. Lorena,
¿Tú estuviste enamorada de Marcos? Y si me dice que sí, ¿qué hago? ¿Me callo eso para no...? O sea, ¿me callo ese secreto, me lo llevo a la tumba? ¿O te lo digo y tú corres bajo la lluvia y la buscas? No, porque ahora de forma retroactiva me parece una tía bien, sí, maja, o sea, quiero decir, no me parece una persona horrible, pero sí retroactivamente es una persona que no me gusta nada. Pero la idealicé, es que la idealización a esas edades ya es bastante potente, ¿eh? O sea, la idealicé de una forma que flipas. ¿Y por qué? Porque no tenían nada que realmente... ¿Que ofrecerte? Cosas que me gustan a mí en una tía, o sea, pero... ¿Y por qué te enamoraste? Porque era muy guapa y ya está. Qué gilipollas que sois. Es que de verdad es que es tontísimo. Era muy guapa y ¿sabes lo que tenía? Esto que te he contado yo alguna vez, que es, desde entonces, es una característica que yo odio en las personas en general, en las mujeres en particular, por la parte que me toca, que es que miraba a través de mí. ¿A través mía? No, a través de mí, lo he dicho bien. Es que siempre tengo terror a equivocarme ahí. Miraba a través de mí. Es decir, no era una persona que cuando hablaba contigo estuviera contigo. Siempre estaba pendiente de allí, de lo que pasaba. Es una persona que no estaba en el sitio en el que estaba. Siempre un poco ahí. A mí eso me pone muy nervioso. Y no sé, y eso, claro, como no te da lo que tú quieres, como que te enamora más. Porque cuando tienes esa edad eres idiota y te crees que puedes cambiar algo, pero no puedes cambiar nada en realidad. Y está bien que así sea, porque ella tenía su movida. Tenía su pareja de toda la vida. ¿Sabes qué ha sido de ella? Creo que sí. Bueno, se casó, tuvo hijos, tuvo la vida normal que quería. Sí, que quería. Además era la típica persona que está del novio de toda la vida y tal. Bueno, muchas de esas personas tenían su proyecto de vida normal y de repente a los 38 hacen tugutú y pegan hacen unas cosas rarísimas, ¿eh? Sí, creo que lo hizo a mitad de facultad, que fue cuando yo dije, pero cuando me quise dar cuenta ya estaba con otro. Ya. Y dije, bueno, pues, no sé por qué estoy contando esto. Yo tampoco, pero yo ahora mismo solo quiero saber todo de esta historia. Pues nada, la verdad es que, ya ves, sufrí mucho para nada en realidad. Yo, si quieres, para hacer una confesión muy privada, te digo que ayer hice algo bastante fuerte. ¿Ah, sí? De manera absolutamente voluntaria y consentida, vi el documental de David Bisbal. Bueno, me han dicho que no está mal. Pues sí. No está mal porque no puede estar mal. O sea, quiero decir, ¿qué puede estar mal en un documental de David Bisbal? Es que partes de una base que no puede estar mal, tampoco puede estar bien. Yo qué sé. Yo lo vi porque necesitaba... Yo necesito siempre una dosis para descansar de contenido irrelevante. Claro, yo a diario. Sí. Yo ayer estaba muy cansada porque he llevado, muchísimo trabajo mental, sobre todo, porque yo no trabajo en nada físico, pero mentalmente tengo la cabeza como en 18 sitios a la vez y cuando me pasa eso es como que necesito parar el cerebro, pero yo no puedo parar mi cerebro porque creo que tengo un poquito de, a lo mejor... Pues eso, ¿no? Un poquito de hiperactividad. A lo mejor. A lo mejor. Puede ser. No sé, hay una posibilidad. Hay una posibilidad pequeña. Sí. Entonces necesito enfocar mi cerebro en algo que capte mi atención y que a la vez no me cree ningún tipo de... Yo creo que todos conectan con esa y idea. fíjate que como me había dado de alta a las 7 días gratis de Movistar Plus para poder ver la serie de la Mesías, pero la empecé a ver con Tobal y no la podía ver. En fin, que de repente dije, pues voy a aprovechar la semana, o sea, voy a ver algo en Movistar Plus porque luego ya no lo podré ver. Y de repente, pum, apareció Bisbal y le di al play. Así que yo acabo de confesar algo también bastante fuerte. La Mesías no la vas a ver. Sí, porque tú me vas a dar tu contraseña de Movistar Plus. Yo te doy la mía de Netflix y no la uso, no puedo entrar. Pero eso ya no depende de eso, pero no está bajo Netflix, mi control. No, porque te tengo que preguntar cada vez que quiera entrar. ¿Eso no es así? Pero que no me deja entrar. Pero hay otra gente que tiene mi contraseña de Netflix que sí está pudiendo entrar. Por eso yo no puedo entrar. No me deja entrar. Yo no sé, creo que es algo que tienes que... No, me pongo y dice, o sea, tienes demasiadas cuentas, están accediendo a esta cuenta. Demasiados dispositivos, o sea, yo no puedo entrar. Pero ¿qué puedo hacer? Habrá otra persona, se lo estás dando a todo el mundo. No, a todo el mundo no, lo tiene Neus, lo tienes tú y a lo mejor lo tiene Tobal, ya está. Ya, claro. Bueno, yo... O sea, ha pasado de mí a otra persona.
¿Te imaginas que te monta un pollo por esto? Por Netflix, no te creas, a mí no me parece un tema baladí, pero voy a intentar solucionar este problema tuyo con mi Netflix, porque yo me comprometí... Me falta un episodio para una serie y me da mucha rabia. Normal, voy a intentar solucionar esto, te lo prometo, pero tú dame tu contraseña de Movistar, ¿vale? Vale. ¿Te comprometes aquí públicamente? Sí, bien. Yo te voy a prestar la chaqueta de la Unión Soviética. Ya, claro. ¿Y qué hago con ella? Con ella no puedo ver series ni nada. Bueno, pero estás guapísimo. Bueno, pero puedo reivindicar un poco el poder del obrero. Claro. Claro que sí. Es que, claro, Bueno, son cosas importantes. sí, Bueno, ¿empezamos ya o tiramos para adelante? Porque... No, podemos empezar el programa. Vale. Sí. Cosas que no, coño, que no. Mira, mi cosa que no esta semana Sí. es muy sencilla y es una cosa como muy sin más, pero tenía que decirlo, que son la falta de unificación mundial de las tallas de los pantalones. Uf. O sea, estoy harta, tío, de no saber... Quiero decir, ¿cómo Ya. puede ser que estamos mandando sondas a Marte Sí. y yo no pueda saber qué talla uso de pantalón? Ya. Sé que No, talla vamos uso a de ver. zapato. Imagínate que lo que pasa con los pantalones pasará con los zapatos. Mm. A nadie le entra en la cabeza. Bueno, a mí me ha pasado recientemente que me he comprado unas zapatillas para CrossFit, porque CrossFit también te tienes que comprar unas Unas zapatillas zapatillas específicas. y las Reebok van con una talla menos, Ya. porque sí. Sí, pero a lo mejor son Horrible. esas Reebok en concreto, porque yo esta semana me como unas Reebok y son de mi talla. Sí, es se verdad ve que que en el pasa con calzado, esas. pero en el calzado oscila media talla arriba, media talla abajo. Yo tengo un pie bastante más grande que el otro. Entonces, Oh. sí, es sabía. bueno, bastante más grande. Nos has dicho bastante más grande. Sí, porque todo el mundo tiene un pie más grande que el otro, Ajá. un poco, pero en mi caso es un poco más pronunciado. Entonces, depende de cómo talle cada marca. Ya. Hay veces que Necesita- simplemente hay marcas con las que su tallaje o me está muy pequeño o me está muy grande Ya. en uno de los dos pies. Total, que... Vale, pero con los pantalones yo puedo usar desde una 36 hasta una 42. Ya. Entonces es una locura porque de hecho, además a mí se me da muy mal, no sé si a alguien se le da bien, pero yo cuando veo un pantalón vacío, o sea, sin Ya. mí dentro, yo no sé si me cabe. Ya. Entonces yo me meto en un probador y he cogido un pantalón de la que en teoría debería ser mi talla, que no me pasa de las rodillas. Sí, sí. ¿Sabes? Y entonces Creo que dices, todos hemos vivido eso. claro, porque además, no lo sé, yo de verdad, por favor, me parece que no es tan difícil. ¿Quién se puede encargar de esto? ¿La ONU, la Interpol, la Unión Europea? No lo sé, No pero lo sé, pero alguien. alguien debería decir una cosa. Una 38 es una 38, una Claro. 40 es una 40 y así tú te puedes comprar las cosas online y no estás con esa tensión absurda porque es que no tiene ningún Toda sentido. la gente que está mirando de espaldas a Gaza, que se ponga con los pantalones. Exacto, Al menos- los de al la menos ONU que hagan hacen algo, coño. Claro que sí. Que sirvan de algo. Te entiendo perfectamente. Vale, tienes pues ya toda está, mi sin más, empatía. no tiene más recorrido esta chorrada. Pues mi cosa que no, os voy a contar algo, ya que estoy aquí abriéndome en canal, pues voy a ir más allá. Y es que odio mucho cuando... Tú sabes que odio hablar por teléfono, pero Sí. es más, cuando me llaman por teléfono y estoy en el váter, cagando, a veces me llaman por teléfono y digo, pues ya que estoy aquí, voy a contestar. Me da muchísima rabia que la gente que me llama se da cuenta que hay algo que no está bien. O sea, no sé si es por la reverb del baño, que es muy probable que Sí. sea eso, pero el 100% de las veces que cojo el móvil cagando, la otra persona dice, ¿estás bien? ¿Dónde estás? ¿O te pasa algo? Todos me preguntan por eso. Bueno. No sé si es porque mi voz cambia. porque- Evidentemente la culpa es tuya, quiero decir, no es que la gente haya desarrollado una intuición hacia ti extraña. Evidentemente cuando cagas parece ser por lo visto que no puedes hablar por teléfono a la vez Ya. con total normalidad. Se ve que no, se ve que hay algo que se nota, Claro. entonces la gente no sabe exactamente lo que es, la gente no dice, ¿estás cagando? A lo mejor sí lo saben, pero no pueden decir que estás No, cagando. Claro, uno no es una pregunta que no harías, No harías, entonces simplemente te dejan caer que se sienten un poco incómodos Sí, porque no quieren hablar con alguien que está cagando. A lo Claro. mejor también tienes que respetar un poco a A la ver, gente. no estoy ¿eh? en ese momento no estoy cagando, estoy en pausa, o sea, estoy en stand-by, pero estoy sentado en la taza del váter. Ya. Y no sé, y todos se dan cuenta de que hay algo que no está bien. Eso me recuerda una vez que me pasó hace muchos años, hace unos 15 años en el trabajo. No en el trabajo, sino estaba en mi casa y unos compañeros míos de trabajo me llamaron por teléfono para que saliera de fiesta con ellos. Ujú. Y yo estaba en mi casa y contesté que estaba con unos amigos
pasándomelo de puta madre aparte. Vale. Porque no quería decirles que prefería quedarme en mi casa sin salir. Claro. Un clásico Sí, mío sí. que yo ya apuntaba maneras. Y claro, se notaba mogollón porque no seguía absolutamente nada. Entonces me llamaban, me decían, ¿cómo que estás por ahí? Sí, estoy por ahí. Pues si no se oye nada, estás en tu casa. O sea, la gente como tiene tanto oído. O sea, puede ser mil cosas. Puedo estar en el baño de un... No, de- no. de- A ver, el baño de un garito tiene un sonido muy concreto y el baño de tu casa... O sea, la gente... Fue horrible, y al final me obligaron a ir y fui con la cabeza súper baja A lo mejor porque es que es sabían horrible. que había mentido. Es que a lo mejor es mucho más fácil decir, No me apetece. no me apetece ir. Bueno, ese día aprendí que es mucho mejor decir Claro. no me apetece ir, me voy a quedar en mi casa. De Ese hecho, día yo lo creo que hay aprendí. que ir, o sea, más que no me apetece, Ujú. porque hay como que sobre el concepto de apetecer, Ujú. la gente cree que es algo voluble, que Sí. puede variar, ¿no? Sí. Que te pueden convencer y de repente Ujú. tu apetencia puede girar. Claro. Creo que es mejor decir no quiero. Claro, sí, Porque no quiero. estás hablando de voluntad, de un es acto impecable. volitivo. Sí. No quiero ir. Claro, Claro, y además como suena un poco violento, que no Mm, debería. claro. Porque no querer hacer algo es no objetivo, es significa... algo objetivo. Y que no significa que tú estés despreciando, no es que no quiero ir. No quiero ir. Claro, hay que decir no quiero Podría ir. querer, pero es que mira, no. Claro, no es nada, no es que tu Ah. plan le pase nada, soy Sí, yo. sí, No eres sí, tú, sí. soy yo, que no Ujú. quiero ir. No quiero ir. Claro, ese es el consejo que te doy. Pues nada, aquí, haciendo confesiones. Un programa que no esperaba para nada, Yo ¿eh? tampoco, no esperaba nada. fíjate. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a ello. seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Actualidad cuñada. Bueno, Ya. Marcos, vas a retomar el segundo capítulo Efectivamente. de tu sección que empezó con Pablo Motos y que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Vale, para la gente que no escuchó el programa de la semana pasada, que lo escuchen, porque realmente tiene bastante en común. Pero, breve recordatorio, empezamos a hablar de Pablo Motos y Alfonso Guerra, como Alfonso Guerra se quejaba de que los humoristas ya no podían hacer chistes de Ajá. homosexuales y enano, y Facu Díaz comentó que Pablo Motos era conocido en el mundo del artisteo por hacer llamadas a humoristas que hacían chistes con él. Entonces, él les llamaba para amenazarles de para que quitaran Para sus, decirles que hicieran el sus favor. movidas. Y nosotros comentamos la semana pasada lo hipócrita que es esto y que lo de los límites del humor ya está bien. Entonces, yo quería hacer una reivindicación a la coherencia. Muy bien. Pero necesito coherencia, porque no puedo más. Es absolutamente insoportable. Ya no pido el fin de las cosas malas, que son muchas. Me parece bien que existan los ricos, me parece bien que existan los fachas, me parece bien que existan los machistas, los racistas, Risto Mejide, me da igual, de verdad, te lo juro, Montepeiro, que existan, que sean libres. Que existan ellos. Que la gente presente programas infantiles insultando a Irene Montero. Me la suda. Que hagan lo que quieran. Que arrasen con todo. Que conviertan esto en 1984. Pero por favor, que vayan de cara. No puedo más. No puedo más con los ricos colgándose medallas al trabajo, con los ultracatólicos defendiendo ideas que horrorizarían a Jesucristo por atentar contra la vida de millones de personas, a humoristas que no soportan que se rían de ellos, a CEOs de empresas multimillonarias que van quebrando estas empresas cobrando despidos millonarios por su labor, no sé cuál, a políticos como Ayuso que le da becas a 1 de cada 3 niños de familias con rentas altas y se garantizan un sueldo vitalicio de 8.000 euros mientras defiende el neoliberalismo económico y se ríe de la izquierda subvencionada, de influencers que se mudan a Andorra por defender su patrimonio que creen haber ganado de forma totalmente merecida mientras vuelven a España en cuanto les duele algo un poco por encima de lo normal, para que les traten aquí, obviamente. No puedo más, Montepeiro. Necesito simplemente, lo único que pido es coherencia y honestidad. Bueno, no es poco, la verdad. A ver, no. No es Te poco. digo ya que les estás pidiendo... Quiero
que la gente se pueda permitir ser una mierda egoísta que pueda expresarse libremente y escupir sus ridículas ideas a quien quiera escucharlas. Pero por favor, basta de disfrazar la movida, basta de vendernos la moto y ser unos putos cobardes que lo quieren todo. No se puede tener todo. Si quieres un programa de la tele y eres un gilipollas, la gente va a decir que eres gilipollas porque sales en la tele y eres gilipollas. Si eres un político de derechas, asume que mayoritariamente los ricos y los retrógrados te van a votar. Y si te vas a Andorra para no pagar impuestos en España, acepta que ya no tienes derecho alguno para sacar nada de aquí. Mira, no hay nadie mejor que resuma toda esta movida que un influencer, del cual te introduje yo la semana pasada. Bueno, del cual te introduje... Yados. ¿Pero eso qué nombre es? No lo sé, la verdad. No he investigado el origen de su nombre. Ah, es un apellido, ya está. Supongo que será su Vale, apellido. no es. No lo Vale, sé. vale. Es famoso por una frase, por varias frases, por los fucking panza, porque se mete mucho, o sea, él es como un virtuoso del ejercicio físico, del perseguir, o sea, no perseguir tus sueños, sino perseguir tus sueños siempre que tus sueños sean hacer flexiones, ¿no? Hacer flexiones, ganar mucho dinero, ser rico y el crecimiento personal y el pensamiento de abundancia y no de... Dios mío, es una pereza de hombre, ¿vale? Sí, no, claro, me alegro de no saber nada. Vale, aún así te lo voy a presentar ahora porque quiero ver tu reacción, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Y te voy a poner un minuto de este influencer millonario. Un minuto es mucho, ¿eh? Sí, pero te va a gustar porque... te podría poner cualquier otro minuto y te horrorizaría, pero este minuto te vas a sentir un poco rara porque igual coincides en algunas cosas con él, porque vale. Me parece muy, muy interesante. Vamos a escuchar este minuto del cual vamos a escucharle hablar de Andorra y de los influencers que viajan a Andorra, lo que opina él, vale, porque él vive aquí. Bueno, no sé dónde vive, ¿vale? Pero en Andorra no vive. Vale. Y lo que opina él de esto, te lo voy a poner. Vale. No ha perdido absolutamente nada en un pueblo de fucking mierda, que es enano y no tiene absolutamente nada. Si en Andorra tuvieras que pagar impuestos, nadie viviría en Andorra. ¿Qué te quiere decir? Que ahí van los fucking inútiles, que tienen una mentalidad de escasez y que les domina el fucking dinero, el dinero les posee. Eso dicen, pues voy a ir a vivir en un fucking pueblo de mierda solo porque me ahorro dinero. Bro, vaya mentalidad más mierda que tiene esa peña. Yo voy a vivir donde me salen los fucking cojones y voy a hacer más pasta. Oh, tengo que pagar impuestos, me la pela. El dinero es una herramienta para vivir la vida que quieres. El dinero no es una vía para ser un esclavo. Todo es... Bro, el 99,9% de los que viven en Andorra son porque se ahorran dinero, no es porque quieren vivir ahí. Sois unos fucking brokies. Tienes que cambiar la fucking mentalidad, bro. Abundancia, no escasez. A ver, bueno, ¿qué te ha parecido? Pues bueno, me ha parecido fantástico. Dicen que hasta un reloj estropeado da Sí. 2 veces la hora correcta en el día. Y este chiquito tiene toda la razón. En este caso sí. No, pero quiero de decir, verdad, en su movida, en su movida. tiene razón. Es verdad. Están jugando a un juego de ¡guau, qué bueno soy y cuánto dinero gano! Y me voy a Andorra. Eres un loser. Eres un puto loser, porque ¿qué estás defendiendo? ¿Qué estás protegiendo? Claro. Nada, y además coincide que son profesionales, o sea, han ganado dinero, mucho dinero, con algo que no tiene un gran mérito. Es que casualmente son ellos, no Claro. estamos hablando de gente que ha hecho un montón de curro y está protegiendo su enorme fortuna. Son pero que no hay que- gente que que le no. ha sonreído la suerte y han tenido toda esta mierda. Sí. Es flipante. Bueno, ya te enviaré algún vídeo de él porque A es mí bastante tengo que peculiar. decir que me ha caído bien. Es que este vídeo es impecable, ¿eh? O No, sea, pero me ha caído bien porque me ha parecido exactamente de lo que hablabas. Este chiquito es coherente. efectivamente. Y él está con su movida A ver, de ganar estoy segura pasta de y que tal. a poquito que escuche más me va a Sí, dar miedo. Su opinión. Hay otro vídeo donde habla le preguntan por los gays. ¿Qué opina de los gays? Y dice, Pero, ¿qué voy a opinar de los gays? Dice. ¿Qué voy a opinar de los gays? Y cada uno hace lo que le sale de los cojones. Claro. Y es magnífico. Lo que pasa es que luego tiene algunas opiniones sobre las mujeres y sobre tal que igual. Por lo que ahí- sea. ahí Claro, ya bueno, un no poco. pasa nada. Pero me gusta porque hay veces que lo que decías de quererlo todo, ¿no? Hay gente que quiere hacer una cosa, Sí. pero que no le digan
o sea, que Efectivamente. no le nombren como se nombra a la gente que hace o dice determinada cosa. Efectivamente. Y todo no puede ser. Efectivamente. Este no tiene miedo a esto. Y No. es una cosa que yo respeto. Sí. Por otra parte, no respeto nada lo de su pelo. Ya, lo de su pelo. Y, No, me parece bien. obviamente el vídeo lo hace desde el gimnasio, Hombre, que es un claro. detalle que me No esperaba que me encanta. menos, no esperaba menos. Me flipa este vídeo porque como se puede intuir, este influencer ultraliberal es probablemente lo que yo estoy pidiendo a toda esta gente que odio. Un poco de honestidad, pese a tener el foco totalmente desviado, porque Sí. lo de la abundancia y lo que Sí, sea... eso de la mentalidad de abundancia Sí. me hace a mí muchísima gracia. En fin, eso es En fin, otro tema, sí que otro hablamos tema. de eso, porque la gente está muy a tope con la mentalidad de abundancia. Sí. Que es, lo que estás diciendo es que crees en la magia y que tienes superpoderes. Claro. Pero no es eso, es la ley de la... Estás diciendo que tú, si piensas que eres rico, vas a ser rico. Eso es mentira. A este hombre le preguntaron bueno, pero es que tú estás diciendo eso, pero tú tienes dinero. ¿Qué pasaría si te quitaran el dinero? Y dijo, pues volvería dijo- a pensar en el dinero y el dinero... Él dijo, literalmente, te pasaré el clip si te interesa, que es muy gracioso, dijo que él se iría debajo de un puente a hacer burpees y seguramente alguien pasaría y diría, qué tío más guapo haciendo burpees debajo de un puente, voy a grabarle, lo subiría a Instagram y me volvería famoso. De verdad, él cree que esto pasaría. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. O sea, hay gente también que está como... Sí, yo qué sé. Mentalidad, Mira. yo voy a pensarlo también. Voy a ponerte otro ejemplo, que igual como te fuiste a Egipto no lo viste, porque fue este momento Ferraz. Todos recordarán a la señora fascista que grita ante una Bueno, manifestación ¿cómo olvidarla? ecologista. Esa señora... Fue muy viral, la verdad. Una señora mayor que lo único que hace es chillar Y también- desesperada. En este caso yo sé que gritaríamos por cosas muy diferentes, pero no puedo evitar sentir cierta empatía Empatizar, claro. por ese grito primal. Ya te digo que las causas por las que esa mujer y yo gritaríamos son muy distintas, pero a mí me gustaría llegar a esa edad y ser capaz de gritar así Y es que es delante de las cosas que me toquen el coño. No hay cosa que me parezca más. Ya está, pues voy y grito. ¿Qué Claro, si pasa? es que hay es que se puede empatizar muy bien con esta mujer. De todo lo que ha ocurrido en Ferraz este mes, todos los pijos y fachas indignadísimos con la brutalidad policial, lo digo entre comillas, el Ortega Smith exigiendo a la policía no sé qué mierdas, cuando años atrás celebraban los porrazos a cualquier rojeras que se cruzara, fue esta señora. Esta señora solo sabía que odia a los rojos. Hasta que el punto no de gritar. Lo soporta. Y su única respuesta es chillar. Claro. Desesperada. Un chillido ridículo, pero honesto. Un chillido atávico, ya te digo, un grito primal. No sé, a mí... Era una mujer que solo expresaba un malestar con una situación. Y ojalá así todo. Así que nada, por favor, vayamos todos de cara, que no se salva ni uno, ni una sola persona de mierda sin su luz de gas, sin su vueltita argumental, ni sus manipulaciones emocionales. Exijo unos villanos a la altura. Que no nos Claro. pidan nada, que se limiten a aceptar que son malos y que nos dejen en paz, por el amor de Dios. Ya. ¿Tú crees que siempre ha sido así, que los malos del mundo han jugado con la vueltita? Yo creo que hay muy pocos malos que de verdad estén orgullosos de ser malos. Ujú. ¿Sabes? Siempre el malo cree que está haciendo lo correcto. Pero es verdad que por lo menos, no sé, es que no sé lo que quiero decir, ¿vale? No sé a dónde quiero llegar. Sí, o sea, como tengo como ahora mismo una... Elon Musk, por ejemplo, es un villano del libro, pero del libro, de Total. película, y él cree de verdad que está luchando por la libertad de expresión al Claro. haber comprado Exacto. Lo que yo quería decir es que en la ficción se nos ha engañado con una representación de los malos Claro. que abrazaban la maldad. Claro, sí. O sea, los que quieren destruir el mundo. Desde la brujería y su grito honesto, viva el mal, viva el capital, hasta Darth Vader y el lado oscuro. O sea, Darth Vader está diciendo, ven al lado oscuro. Claro. Y la brujería gritaba, viva el mal, viva el capital. Entonces, yo echo de menos que en la vida real los malos... Tío, si tú lo que eres es malo y te gusta serlo, porque de lo contrario Claro. no lo serías, Ujú. chico, pues dilo claro. Quiero joder a la Quiero gente. joder. Quiero... Claro. Veo el mundo, o sea, soy egoísta y quiero lo mejor Porque para además los esta niños. gente, de puertas para adentro, lo que es, lo es. Sí. ¿Sabes? Que es lo que sucede luego cuando que si se filtra un micrófono, que no está apagado, que si tal. Chico, no deberías Relájate. avergonzarte de lo que eres. Porque al fin y al cabo, ser un joder. supervillano, Mm.
tiene su aquel, Sí. ¿no? Tiene su aquel, no sé. Yo echo de menos que en las películas los malos son malos. A mí me hace cierta gracia, aunque la he mencionado en la sección Ayuso, me da rabia lo que ha hecho ahora recientemente con lo de su sueldo vitalicio y tal, que choca directamente con su ideología, ¿no? Pero me hace mucha gracia cuando el Partido Popular hace estos equilibrismos, ¿no? Porque está Vox y tiene que gustar un poco a todo el electorado, ¿no? Y llega Ayuso y dice una puta barbaridad y descoloca a todos los demás haciendo su movida y me hace mucha gracia. Mira, porque ella es villana, ella es muy villana. El otro día te mandé unas pegatinas que había en mi pueblo, que te hice un vídeo, que había una pegatina de Vox Sí. y una pegatina de Franco y la bandera con el pollo. Ujú. Una persona puso las dos pegatinas, que Sí. es obvio que era una única obra, Ajá. era una obra Sí. formada por en dos partes. Pues sí, pues vas de cara. O sea, es que esta gente que además que es de Vox, pero no soy facha, pero vamos, o sea, hola. No sé. Pues por lo menos el que puso esas pegatinas dijo, soy de Vox y franquista. Muy bien. Claro, en Ferraz fue muy gracioso también, como había como una mezcla de gente de derechas y aparecen las banderas nazis y había gente incómoda y el rollo. Claro. ¿Pero qué os creéis? ¿Qué es esto? Pues sí. Pues nazis por todas partes. En fin, Montifiro, pues eso. Honestidad, la verdad es que pido mucho, me imagino. También la pedía Calamaro, Honestidad Brutal. Sacó un disco, creo, una canción o no lo sé, o un poema. Pues Cuidado. imagínate, Cuidado con lo que deseas. puto Calamaro. ¿Qué nos traes, Montipeiro? Pues mira, estoy un poco harta Como de ese siempre. argumento, como siempre, de los hombres son superiores físicamente a las mujeres. Ojo. Porque esto, el otro día yo lo escuché en un contexto feminista. Ya. Y casi me da una trombosis ocular, porque algo que yo creía que era obvio, que es una percepción cultural sesgada, pues se ve que no. Ah, Así que digo, vamos a ver qué dice la ciencia vale. y qué dicen también las ciencias sociales al respecto de esto, ¿vale? Vale. Teniendo en cuenta que, como dijo la profesora de biología de la Universidad de Harvard, que no es poca cosa, Ruth Hubbard, no existe tal cosa, una ciencia que sea objetiva y libre de valores. Vale. Entonces, partiendo de esto, Sí. vale. Supongo que todos y todas hemos oído eso de que las mujeres son inferiores físicamente por naturaleza y que por eso se les tienen que bajar las exigencias en las pruebas para ser bomberas, policías o cualquier curro que exija pruebas físicas, y esto hace que los hombres digan, pues si tanta igualdad quieren, que hagan las mismas puntuaciones de no sé qué, ¿no? Y que lo que a lo mejor no hemos escuchado tanto es que las características físicas que se han elegido medir y a las que se les da importancia son aquellas, qué casualidad, en la que los hombres destacan. Y, sin embargo, se ignoran e infravaloran aquellas en las que destacan las mujeres, que por supuesto las hay, ¿no? Vale. Los hombres tienen más masa muscular y, por tanto, más facilidad para ganar fuerza que las mujeres. Pues ya está, son superiores. Claro. Entiendo por Sin dónde va. embargo, debido a esa menor masa muscular y a los estrógenos, las mujeres son más flexibles que los hombres. ¿Y quién ha decidido que la fuerza es mejor o más útil que la flexibilidad y por tanto convierte a los hombres en superiores físicamente? Porque para cargar cosas hay carritos, elevadores, ascensores y grúas. Pero para que no te den rampas a los 2 minutos de follar en cualquier postura que no sea el misionero pasados los 40, ¿eh? Para eso no hay carritos. Entonces, no, en serio. Se me ocurre que para ser bombero, quizás, a lo mejor, la flexibilidad puede ser bastante útil, ¿no? Podría ser Incluso útil, ser sí. más bajita. Otra característica generalmente de las mujeres también puede ser útil. Que igual mides 2 metros y te crees la hostia, pero si tienes que rescatar a un gatito de un hueco muy pequeño, pues a lo mejor una mujer de 1,60 lo hace mejor. Claro, y al gatito hay que rescatarlo. Exacto. Vamos, Pues- que a lo mejor lo suyo es tener a gente diversa, que esté muy preparada físicamente y que potencie sus características al máximo para tener equipos que cumplan un amplio espectro de necesidades que pueden surgir en determinadas profesiones muy físicas. Llámame Madre loca. mía. Monty, estás pidiendo una revolución, ¿eh? Por otra parte, si después no se hacen pruebas físicas Ajá. que midan el mantenimiento de esas habilidades o aptitudes, es que igual tampoco son tan importantes, ¿no? Porque yo puedo estar este año mega en forma y en 2 años haber perdido mi condición física. Claro. Así que si de verdad la fuerza es tan importante, tanto, pues exámenes todos los años. Claro. Eso ya no hace tanta Eso no gracia, me ¿eh? hace tanta gracia. Pues entonces igual tan importante no es, porque de los bomberos, de la realidad que te venden en los calendarios a lo que luego ves, Ya, tampoco hay, o sea, ya.
Luego también las mujeres tienen mejor equilibrio debido a que su centro de gravedad está más bajo, aproximadamente un 6%. A mí este rasgo también me parece bastante importante, ¿no? El equilibrio puede ser No clave caerse está bien. en algunas Sí. situaciones. Pero es que además, según Steve Austad, experto en envejecimiento y presidente del Departamento de Biología de la Universidad de Alabama, prácticamente en todas las edades, las mujeres parecen sobrevivir mejor que los hombres. Sí. También, según Joy Lawn, director del Centro para la Salud Materna, Adolescente, Reproductiva e Infantil de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical. Medicina tropical. me Yo, gusta si mucho. fuera este hombre, no me acordaría de dónde trabajo, te lo digo ya. No, claro. Este hombre dice, estadísticamente al nacer, los niños tienen un 10% más posibilidades de morir que las niñas. Una investigación llevada a cabo en 2014 muestra cómo la placenta de una madre puede comportarse de forma diferente en función del sexo del bebé, de forma que por razones desconocidas, las niñas reciben una dosis extra de supervivencia en el útero. Bueno. También, según Catherine Sandberg, directora del Centro para el Estudio de las Diferencias Sexuales en la Salud, Envejecimiento y la Enfermedad de la Universidad de Georgetown, la enfermedad cardiovascular se produce mucho antes en los hombres que en las mujeres, al igual que la hipertensión, habiendo una clara diferencia sexual en la tasa de progresión de la enfermedad. Añade además que, si nos fijamos en los diferentes tipos de infecciones, las mujeres tienen una respuesta inmune más robustas. Y si hay una mala infección, sobreviven mejor. Si se trata de la duración de la infección, las mujeres responden más rápido. Y al parecer una explicación para esto podría estar en las hormonas. De alguna manera, los niveles más altos de estrógeno y progesterona estarían protegiendo a las mujeres. Así pues, reducir que tener una mayor masa muscular te hace ser más fuerte parece bastante simple y bastante sesgado, ya que la fuerza es un constructo que va más allá de levantar peso. La resistencia, un mejor control mental del estrés, una menor incidencia de infecciones y una mayor recuperación de ellas también deberían contar a la hora de interpretarnos como fuertes, ¿no? Por no hablar de que la fuerza no es la única habilidad que se debería medir a la hora de considerar a alguien superior. Si además contamos con la variabilidad individual dentro de la especie, vemos que hay muchísimas más mujeres más fuertes que muchísimos hombres, más altas o más en forma. Creo que es evidente que ni todos los hombres son Schwarzenegger, ni todas las mujeres son frágiles muñequitas desvalidas. Pero si utilizamos como baremo para considerar superior a alguien los rasgos en los que los hombres en igualdad de condiciones puntúan más, pues estamos sesgando, por no decir amañando los resultados. Claro. Que incluyan pruebas de equilibrio o de flexibilidad, que desconozco si las hay, pero con más razón, si las hay, Ya, ¿dónde están? Que ¿por las qué se conozcamos. quejan los señores? Sí. A ver a quién le tienen que bajar las puntuaciones. Claro. Es que claro, esto pasa, me recuerda el caso de en la antropología evolutiva, hasta los años 70 más o menos, todo esto lo estoy diciendo de memoria, por lo tanto igual doy algún dato incorrecto, no pasa nada, se entendía que lo que nos había hecho evolucionar como especie era la caza. La caza se consideraba la mayor de las actividades porque todo lo que envolvía a la caza parecía tener que ver con aquello que nos había hecho evolucionar. Por Esa idea ejemplo, para justificarlo todo. el crear las herramientas y además la caza en sí, el consumo de carne, ¿no? Esto que se decía de hemos llegado donde estamos por la carne. Y además se consideraba que los que cazaban eran los hombres. Claro. Hasta que en los 70 llegó Sally Linton, que es una crack, que tiene un artículo que son 4 o 5 páginas, no me acuerdo el nombre, pero se llama algo así como sesgos machistas en la investigación evolutiva. Y entonces dijo, vamos a ver, con lo que sabemos de genética, es imposible esto que decís. Es decir, las personas heredamos los genes de nuestros padres y nuestras madres ordenados al azar. Es decir, Claro. yo puedo tener un 80% de mi padre y un 20% de mi madre o al revés. Por tanto, es imposible que hayamos evolucionado tanto y tan rápido con solo la mitad de la especie ejerciendo presión evolutiva. Claro. Y además, ya hay estudios, o sea, se sabe que la gran mayor parte de la alimentación era fruto de la recolección, Claro. que se supone que la hacían las mujeres. Entonces, ni solo los hombres estaban ejerciendo presión evolutiva, pero es que la caza tampoco es la madre de todas las actividades, ¿no? Pero claro, eso lo habían investigado hombres y decían, ¡buah, la caza es la hostia!, ¿no? Como muy hetero ahí. Cuando La en caza es realidad la hostia. ni la caza es la actividad que ha hecho solo presión evolutiva,
ni además la carne era tan importante como se cree. Que esto es algo que nos dicen mucho los veganos. Pues si no fuera por la carne no estaríamos aquí. Ese Pues, argumento lo conozco. entonces, claro, si las personas que miden... Es que lo escuché el otro día como diciendo, bueno, la igualdad, pero claro, sí que es verdad que estamos en desventaja. ¿Estamos en desventaja por qué? Claro. Tenemos menos fuerza física, pero tenemos otras cosas. Claro. Lo que pasa es que no sé por qué alguien ha decidido que la fuerza física es lo que hay que medir, es la madre de todas las habilidades que convierten a los hombres en superiores. Claro. Esto es una estupidez, pero es que se sigue diciendo a día de hoy. Esto es una estupidez Sí. soberana, una cosa completamente sesgada Sí. y completamente atravesada por la visión patriarcal. Supongo que porque la fuerza física es un elemento muy importante en la opresión, ¿no? En lo que es la violencia, que es la violencia ha marcado nuestra sociedad. Sí, sí, pero es que además la violencia, que supongo que es algo negativo, también correlaciona con la testosterona. O sea, que biológicamente a lo mejor que los hombres sean más asesinos, no sé yo hasta qué punto es una ventaja, ¿sabes? Para considerar superiores. Es muy probable, fíjate, hace 2 semanas hablaba de la posibilidad de que la cooperación haya estado siempre en nuestra genética, desde que antes de que evolucionáramos éramos organismos unicelulares que aprendimos a cooperar entre nosotros. Claro. Sino igual, sin esa violencia y sin eso, habríamos desarrollado una sociedad muchísimo mejor. Pues a lo mejor sí. Entonces simplemente quería desmontar un poco esto. Ya, yo ni soy bióloga ni tengo esos conocimientos, pero me refiero, sí que lo he estudiado en antropología, en la parte cultural de los estudios evolutivos, ¿no? De cómo los estudios evolutivos evidentemente están sesgados también. Y además, como que esos estudios han trascendido mucho, pero lo desmentidos que están desde los 70 no tanto. Claro. Y creo que es importante que sepamos esto. Que está bien. Y plantear eso, ¿no? Cuando dicen, pues que le suban a las mujeres los baremos de las pruebas. Pues a lo mejor si midierais un abanico de habilidades físicas que comprendan aquellas también en las que las mujeres destacan porque son igual de importantes y no solo el levantar peso. Igual no pillabas tú el puesto. Claro. Porque sí. yo desconozco, yo no, obviamente no he hecho nunca unas pruebas físicas, Sí. ni sé de qué va, pero sí que escucho mucho esto, ¿no? De que en las pruebas físicas de bomberos, pues que puntúen igual las mujeres. Bueno, pues medid más cosas. Me parece muy interesante lo que traes porque cuando has empezado la sección no sabía de qué ibas a hablar. Yo enseguida he pensado obviamente en esos deportes donde claramente desde hace un siglo se obtienen mejores marcas masculinas que femeninas, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, a ver por dónde va para ahí. Me llama mucho la atención esta perspectiva porque no lo había tenido en cuenta nunca, y es obviamente los deportes que tenemos no son casualidad, es decir, los deportes que tenemos no vienen por una universalidad. El ser humano está condenado a jugar a fútbol. No, o claro, a baloncesto. pero luego hay muchos deportes donde las mujeres consiguen mejores marcas, como la gimnasia rítmica o, bueno... Que son deportes menores. Claro. Generalmente, y se suele debatir mucho el tema de no, las mujeres y los hombres, es que al tenis es que el número 20 del mundo le gana a Venus Williams, es que no sé qué, les gusta mucho decir eso, ¿no? Qué bueno. Que luego además se tiene muy poco en cuenta la variabilidad, en lo que te digo, intraespecie, la variedad individual. O sea, yo he visto a señores que no han... Quiero decir, cuya forma física es la de una percha, decir que los hombres son más fuertes delante de amigas que te levantan 120 kilos en peso muerto. Que dices, pero vamos a ver, pero una cosa... Tal cual, pero bueno, lo que yo quería decir era esto, que tenemos en nuestra cabeza, damos por sentado que los deportes X son estos, claro. Y obviamente los hombres son superiores en esos deportes. Sí, pero porque hemos decidido que las cosas que van a... Porque tú piénsalo Claro, fríamente claro. intentando practicar el extrañamiento. ¿Qué es ser superior? Levantar más kilos. Porque sí, porque hemos decidido que eso. ¿Por qué? Porque los hombres decidieron que fuera así. Claro, o bueno, levantar más kilos y hay más cosas, ¿no? Que tienen que ver con la masa muscular. Cualquier cosa que tenga que ver con la masa muscular, que casualmente es lo que nosotros tenemos más, es en lo que hemos decidido que va a decidir qué es lo que te convierte en superior. Bueno, cariño, esa será tu opinión. Claro. Esa será tu opinión. Pues, nada, ya está. Simplemente Monty, quería dar unas breves pinceladas. No, de verdad me ha parecido súper interesante. Ya me estoy viendo venir el mansplaining de algún biólogo
Machirulillo. Pues no tendrás razón. Vamos a acabar Mira, este programa. Vale. ¿Pero esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Me llama a mí sin ser nada de eso. ¿Pero esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Montepiro, tenemos una declamación. Sí, ¿De la quién? tenemos. Es de Jaime, que es uno de Jaime. nuestros más recientes y a la vez apasionados oyentes. Ajá, Es un muy amigo bien. que nos ha descubierto hace poco y Vale. es verdad que está completamente living con nosotros, le gustamos mucho. Vale. Y el otro día me mandó este audio a mí sin ánimo de declamar y yo le dije, esto va a ser usado en Vale. todo mal como declamación. Mira, yo no puedo más con los tíos estos que cuando están hablando con alguien, hablando acerca de su pareja, como pasa ahora en la radio. Dedicatorias para tus parejas. Bueno, Mari, que te quiero mucho y porque me has aguantado mucho estos años y que todavía me puedas seguir aguantando muchos años más. Vamos a ver, hijo de puta, ¿cómo que aguantarte muchos años? O sea, yo no quiero saber, la pobre Mari, lo que habrá tenido que pasar por ti y tú ahora le metes una dedicatoria a la radio creyendo que eso... No, perdona, yo puedo más con esto. O sea, y esto es una cosa que veo, no solo en la radio, es una cosa que se ve, es conocida esta cosa. ¿Qué es eso de aguantar? En una relación no hay que aguantar, cabrón de mierda. ¿Cuánta razón y qué falta hacía poner este tema encima de la mesa? Sí, lo de aguantar, ¿no? Es como si yo asumo... Si tú que estás estoy haciéndolo reconociendo mal. que lo que tu pareja hace contigo es aguantarte, Sí. Pero lo aprovechan esa frase porque es medio graciosa y medio entrañable para aceptar una realidad y poder seguir ejerciéndola. claro. Y poder prolongarla en el tiempo. Claro, jaja, que me aguanta. Oye, no, tu novia no tiene por qué aguantarte. Tu novia debería disfrutar de tu presencia y de tu Siempre, trato. claro. Creo que esta temporada hablé un poco de este tema, no exactamente de este tema, pero sí de ese tema de cómo los hombres aprendemos a colgarnos medallas para tapar otras cosas. Ujú. Y esto podía ser Sí. una cosa de esas, es decir, aceptar, afirmar un defecto Claro, para poder seguir ejerciendo. claro. Sí, jaja, con risa. En fin. Somos la hostia, en realidad, los tíos. No mucho. ¿Cómo hemos desarrollado con los siglos una maquinaria perfecta de salirnos siempre con la nuestra? Es increíble. A mí, sinceramente, me sigue pareciendo flipante que hayáis llegado a dominar el mundo. No lo puedo entender. Pues quizá o sea, por la yo- fuerza física, Una verdad, por ¿verdad? levantar kilos. Pues bueno, a lo mejor yo la voy a dominar ahora a base de flexibilidad. No sé. Estaría muy guapo Un ver cómo matriarcado. reconquistar. El feminismo no fue capaz, pero grandes cualidades a la hora de la flexibilidad os lo hacéis. No sé cómo lo haréis, Yo tampoco. pero lo conseguiréis. Lo voy a conseguir. Bueno, yo ahora mismo Estaría ya no guapo. estoy muy flexible, pero yo tengo que decir que yo cuando era joven, Ujú. yo tenía una flexibilidad. Ujú. Es verdad que es alucinante. Y aún así en el gimnasio yo lo veo cuando te hacen estirar, de rollo, tócate el pie, ¿no? Con el claro, brazo. sí. Y yo veo a los hombres y digo, una cosa, Mm. estírate más. Lamentable. No llega, pero hombres que son buenos, Sí. que entrenamos juntos y lo hacen bien, pero luego están ahí estirando el bracito y dices, pero si no te llegas a la rodilla, cariño, Tú sabes... es fuerte, ¿eh? Tú sabes Tenemos que- que humillaros por eso. Hombre, llégate al tobillo, Claro, desgraciado. madre mía, qué musculatura inferiores. más rígida tienes. ¿Qué es esa mierda? No, despreciar la masa muscular. Claro, Madre mía, claro. toda esa masa muscular que Para te nada. está impidiendo Para alcanzar nada. movilidad. Bueno, hay un vídeo muy gracioso que lo habrás visto seguro de dos tíos que están mazadísimos y uno le pega una pegatina en la espalda al otro y él no se la puede quitar porque está demasiado musculado. Claro, pero además yo me llama la atención estos hombres obsesionados con la masa muscular, bueno, estas aberraciones, Claro, ¿no? Que, sí. tal, Sí. que es como, a ver, cierta fuerza es muy útil. Yo hago Sí. entrenamiento de fuerza y a mí, yo me útil, considero sí. bastante fuerte y a mí me gusta levantar mi peso y cambiar mi garrafa del Aquaservice. Yo a Claro. favor de la fuerza Sí, sí, física. sí. Totalmente. Pero lo que digo es que no hace falta, o sea, yo levanto 300 kilos. Bueno, ¿qué vas a levantar? ¿Qué pese vas a levantar elefantes? O sea, ¿en qué? Ya. No sé. Ya es un tema que está claro que es por deporte. O sea, estoy siendo un poco cuñada. Pero si hablamos de la vida cotidiana,
No, utilidad no tiene. ¿Qué vas a levantar coches? Se O sea, ¿en qué busca, momento se busca la hipertrofia y ya está. pero en qué tener un momento, brazo grande. pero claro, en pro de la hipertrofia, Ujú. la gente está muriendo a lo mejor con 30 años, Ya. ¿sabes? Y bueno, compensa morirse demasiado pronto, ¿no? Sí, o no sé, en fin. ¿Tú sabes que yo era el más flexible de mi clase de instituto? Ahí ya eras aliado en tu inconsciente. Ya estabas desarrollando una movilidad que te acercaba al feminismo. Pero tenía trampa porque yo pese a mi altura, que mido 1,84, Muy bien. tengo las piernas no demasiado largas, entonces sin ser una cosa fea, Sin ser paticorto. dejo claro que tengo un cuerpo impecable. Claro, las piernas las tengo igual de largas que tú, por ejemplo. Bueno, Ujú. tú eres alta, tú eres muy alta, pero Yo soy bastante tengo patilarga. las piernas igual de largas que una persona bajita. Entonces, ¿qué pasa? Que Entonces tú eres más flexible, eres más paticorto. Efectivamente, ¿qué pasa? Que yo me tocaba los pies sin ningún tipo de problema. De hecho, a día de hoy, con 42 años, bueno, aún no los tengo, me toco los pies lo que haga Ya, falta. pero no es porque seas más flexible, es porque hay menos espacio Claro, que pero recorrer. la prueba me permitía sacar un sobresaliente que, otra cosa te digo, poner una nota Ya. a lo lejos que puedes llegar con las manos. Era una cosa. Yo La creo que ahora educación- no lo harán. Quiero creer que La ahora. educación física es fuerte. Es Yo me acuerdo, mira, yo cuando iba al instituto, de verdad, yo era una pedazo de personaje Sí. fumadora. Yo fumaba Mm. como un condenado Sí. a muerte. Y yo me acuerdo de hacer, el test de Cooper, el Sí. test de alguien. De correr con un pitillo en la mano, tío. Hostia, qué mal otra. Pero qué ¿eh? tiempos en los Sí. que la profesora simplemente lo desaconsejaba. Ya, Pero, muy bien. pero no me lo puedo. O sea, quiero decir, Pito. me tenían que haber expulsado. Ya, sí. Pero en esa época. Madre mía. Y yo hacía el test de Cooper fumando, muriéndome. Ya. Pero, en fin, era una desgraciada y una persona Más chula, horrible. más chula que nadie. Sí, ahí estaba yo. Eso Bueno, en que- fin, pues eso. Venga, vamos a despedir el programa. Vale. Trágica semana, Ujú. semana negra. Seguimos sin aumentar Patreons. No. Y esto de verdad, a mí ya me está pareciendo una falta de respeto gravísima Es muy decepcionante. para con nuestro contenido. Pero ¿Qué bueno, pasa? No somos lo bastante buenos. No, claro, a los que están viendo el vídeo Es que los sí que lo están están. estamos en la misma, Monty, pero No sé cómo los dirigirme. que están viendo el vídeo. Yo he mirado a cámara y quería No. dirigirme directamente, quería traspasar la cuarta pared esta. Yo es que creo que caemos mucho en eso. A veces echamos la bronca a la gente equivocada porque la gente de Patreon Ya. Bueno, pero. ya nos está dando el dinero. Entonces, ¿qué hago? A ver, contratar un detective para ver quién nos está escuchando sin pagar y le mando una carta. Hombre, pues no nos hagáis llegar a eso. Que si hay que llegar, se llegará. No, es broma. Bueno, va, patreon.com/todomal, entráis, nos dais el dinero y de verdad, aquí paz y allá gloria. Os lo agradeceremos. Sí, y nos vamos a despedir con una canción que me ha gustado mucho, que es Ujú. una cantante valenciana que se llama Shamira. Sí. Y el tema se llama Mucho Flow. Y efectivamente ofrece lo que promete. Muchísimo flow. Ideal. Y la semana que tienes 14 años. Sí. La semana que viene más Y o peor. Lo que traigo hoy se dispara, así que no intentes compararlo con nada. Mucho flow, oh I know. Lo único que escucho alrededor es wow. Me gusta, dame tu Insta. Me encanta, te estiliza. Dime dónde compras ese lip gloss. Dime es el booty o el pantalón. Oh, confianza, demasiada llamada ambulancia. Exuberancia, de la cabeza a los pies mucha magia. Aquí estamos con todo el flow. Si tú lo quieres simplemente bailalo. Yo sé que tienes dentro mucho flow. Venga, no seas tímida, bailalo. Tengo el flow y tengo magia. Todos quieren esta gracia. Mi energía va fluyendo por mi cuerpo muy lento. Tengo el flow y tengo gracia. Todos tienen esta magia. Mi energía va fluyendo por mi cuerpo muy lento. Gloria, yo siempre manifiesto. Atraigo todo lo que pienso. Si no crees que esto es verdad, te digo que no pierdes nada por probar. Y si yo creo en lo posible, en lo que parece inconcebible, simplemente tienes que soñar. A veces te la tienes que jugar. Oh, confianza, demasiada llama a la ambulancia. Exuberancia, de la cabeza a los pies mucha magia. Aquí estamos con todo el flow. Si tú lo quieres simplemente bailalo.
tengo magia. Todos quieren esta gracia. Mi energía va fluyendo por mi cuerpo muy muy lento. Tengo el flow y tengo gracia. Todos tienen esta magia. Mi energía va fluyendo por mi cuerpo